crónica con recurrencias más de 3 meses. Y este cuadro se produce como consecuencia a la colonización de un germen, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ambas, vamos a hablar de la osteomielitis, pero vamos a ver al final que comparten varias características, ¿no? Son más comunes en los niños pequeños. Se dice que los más susceptibles son los niños de menos de 5 años. Pero como ven ustedes ahí, 30% se producen en los más pequeños, incluidos los recién nacidos, y el 50% de los casos en general en menores de 5 años. Es más frecuente en el sexo masculino, con una relación de 2 a 1. Refieren que es porque, bueno, que los niños, por el estilo de vida de los niños, que están más expuestos a sufrir traumas o accidentes, ¿no? Ellos corren, se pueden, no es como las niñas que generalmente están jugando sentadas con sus muñecas, en fin, ¿no? Entonces, no se ha encontrado en todas las series que haya diferencia en cuanto a la etnia. O sea, cualquier raza puede ser afectada. Y refiere que puede ser más frecuente en verano y en otoño. La siguiente. Pero lo que sí hay varias enfermedades que vienen a ser factores de mayor riesgo para esa enfermedad, como son, por ejemplo, los pacientes que son portadores de anemia de células falciformes. Generalmente esta infección tiene como patogenia la diseminación hematógena. Y como también van a ver ustedes en los dos cuadros, los huesos más afectados son los huesos largos de las extremidades, como el fémur, la tibia, el brazo, el húmero, ¿no? Y los huesos más pequeños son realmente poco afectados, como son las vértebras o los huesos de las manos. Aquí en la osteomielitis juega papel importante los traumatismos. Entonces, se encuentra hasta en el 30% de los pacientes. Y con menos frecuencia, por eso se dice que la mayor diseminación es hematógena, pero también se menciona que puede ser seguida de, por ejemplo, lesiones penetrantes plantares, intervenciones ortopédicas quirúrgicas, prótesis, por ejemplo, artroscopías, o también inyecciones intraarticulares de corticoides. Pueden ser el origen de este cuadro, pero con menos frecuencia. En cuanto a la etiología, también comparten con la artritis séptica, y vamos a ver ustedes en las siguientes diapositivas que en todos los grupos etarios los gérmenes que predominan, en primer lugar, es el Staphylococcus aureus. Antes que aparezca la vacuna contra el Haemophilus influenza, ocupaba también un puesto, digamos, importante en la etiología de estos cuadros, pero como ya tenemos la vacuna, entonces el estafilococo ha pasado en primer lugar en todos los grupos etarios, incluidos los neonatos y los pacientes más grandes, ¿no? Claro que con algunas excepciones, como pueden ustedes ahí observar, y como también han visto seguro cuando han hecho el capítulo de recién nacidos, que podemos encontrar que la etiología puede deberse al estreptococo del grupo B, y por supuesto como etiología gérmenes gram negativos como Escherichia coli y otros gérmenes gram negativos. En los lactantes, ahí también el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza pasó al segundo lugar, el Streptococcus pyogenes y el neumococo, que también juega papel importante, aunque también tenemos ahora vacunas contra el neumococo, solo que cada año aumentan unas variantes, ¿no? Y a veces pueden producir cuadros bien severos. Tenemos solo esto aparte, ¿no? El caso de, por ejemplo, lamentablemente ha sido hija de una interna de medicina de 8 años que empezó así me refiere con fiebre, bueno, la llevó a emergencia, le dijeron, debe ser una infección viral. Como es lógico, ¿no? Con pocas horas de enfermedad y no encontrar en el examen físico, lo primero que se le ocurre es pensar, y es lo que más afecta a los niños, es las infecciones virales. Bueno, contrario con paracetamol, al
2 días seguía la chica así con la fiebre y la vuelve a llevar y al tercer día me parece que la mamá nota que como que estaba con excitación psicomotriz, dice que se levantaba esperando el turno, se levantaba, le hablaba así verborrágicamente y no sabía explicarse ella, ¿no? Entonces, y la nota de caída la vuelve a llevar a emergencia y supongo que le harían la saturmetría, ¿no? La cosa es de que estando ahí la pasan a la UCI porque estaba desaturando, ellos interpretaron como que ya tenía compromiso de conciencia, la refieren al CASE y ahí también va a la UCI, la intuban, la ponen en el ventilador y así rápido. Entonces le han hecho diversos estudios y bueno, después de creo 5 días ha fallecido la niña, de 8 años. Y al final, a pesar que tenía todas sus vacunas, la opinión es de que tal vez la vacuna del neumococo no ha cubierto la cepa que ha originado toda esta tragedia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el paciente y lo más lamentable de ella pues es que no se recupera y bueno, ha sacado fuerzas por la misma chiquita porque dice que cuando terminaron hacen ceremonias, ¿no? Acá en la universidad y la niña interpretó como que su mamá ya era médico, ¿no? Ay, mi mamá es doctora, mi mamá es doctora. Y ella le dijo, no, tengo que hacer un internado y después. Entonces, pensando en eso, ha sacado fuerzas de donde supongo que no tiene y ha reiniciado el internado. Pero más que todo por la niña, ¿no? Pero bueno, este es un caso triste, pero tampoco me acordé para que tengan en mente este germen, esta bacteria tan terrible que a veces suele suceder. Entonces, ahora ahí aparece cuando son niños, sobre todo los niños menores de 4 años, está ahí un bacilo, Quinquela quinqué, que ahora en el país se le está dando importancia y que quizás ya antes ocupaba un lugar, digamos, importante en cuanto a la frecuencia de la etiología, es que es muy estricto en su cultivo y se necesitan medios de cultivo específicos y en ese sentido es difícil su aislamiento. Pero ahora se cuenta con PCR para Quinquela quinqué y entonces se está pidiendo mayor importancia en la etiología de estos cuadros, ¿no? Se encuentra en la vía respiratoria y es sensible a los problemas de tercera generación, ¿no? Entonces la siguiente. Y miren, ya estamos avanzando en la edad, niños y adolescentes. En todos ven ustedes que en primer lugar el estafilococo aureus. En los niños más grandecitos ya podemos encontrar también el estreptococo del grupo A. Acuérdense que el recién nacido es estreptococo del grupo B. El neumococo, y ahí aparece Quinquela quinqué también en los niños más grandecitos. Y en los adolescentes, también el estafilococo, el neumococo, y acá aparece el gonococo. Sobre todo en los adolescentes que ya ahora en estos tiempos ya tienen vida sexual activa, ¿no? Entonces también eso puede originar la osteomielitis. Y ahora uno especial que ya no aparece ahí el estafilococo en la primera etiología, sino tiene algunas variantes, por ejemplo en las heridas punzantes plantares directas, que de la plantilla del zapato o de la zapatilla va directo a la planta del pie, y en los pacientes inmunosuprimidos o deprimidos el germen etiológico de lejos es la pseudomonas aeruginosa. Entonces en el tratamiento tenemos que considerar esto. Ya dijimos en los niños que son portadores de anemia de células falciformes y en los niños con diabetes mellitus es la salmonela, ¿no? Que también requiere un tratamiento especial. Y como mencioné, los adolescentes con vida sexual activa, el grupo.
En cuanto a la patogenia de la osteomielitis, ya mencionamos que el origen hematógeno es más frecuente y menos frecuentes son las que aparecen ahí las lesiones penetrantes, las intervenciones médico-quirúrgicas, como mencionamos la artroscopía, las operaciones ortopédicas, cirugía ortopédica, las inyecciones intraarticulares de corticoides, y acá juega papel importante los pacientes o los niños que tienen algún trastorno del sistema inmunológico, por supuesto que van a ser más susceptibles a contraer estas infecciones. Acá en la patogenia sí juega papel importante el antecedente de un traumatismo, y un traumatismo cerrado. Como mencionamos, en el 30% de los casos de osteomielitis está este antecedente. E incluso en estudios experimentales con animales, consiste en infligir un traumatismo importante a un animal con bacteriemia, ¿no? Entonces adquiere la infección. ¿Y por qué digamos que se puede producir esta infección? Sobre todo en los huesos largos, es debido a las características, digamos, especiales anatómicas que se presenta en la metáfisis de estos huesos, porque cuentan con diminutas asas vasculares, que al romperse, por supuesto que van a favorecer la multiplicación bacteriana. Asimismo, se ha visto que en estas asas vasculares la circulación es más lenta, lo que también favorece la multiplicación bacteriana. Ahí ven ustedes, y algo importante es que en los neonatos y en los niños pequeños, diremos menores de 1 año, existen vasos transfisales, es decir, que conectan la metáfisis con la epífisis, ¿no? Entonces el pus rápidamente se abre el camino, llega fácilmente al espacio articular y se produce la infección. Pero cuando ya deja de ser lactante, es decir, al año de edad, aparece la fisis, o llamada también placa de crecimiento, y esto viene a ser como una barrera, entonces, porque la fisis no tiene ya esos vasos transversales. Entonces, ahí es más fácil que se produzca la perforación del periósteo y se lleva al espacio articular. Luego, cuando ya se cierra la fisis, que es generalmente cuando ya no hay crecimiento, que es a los 18 o 20 años, entonces otra vez las infecciones pues ya son más frecuentes, ¿no? La siguiente. Ahí las diminutas asas vasculares se rompen y también favorecen la multiplicación bacteriana. Miren ahí la vascularización ósea en los niños menores de 18 meses, de un niño y de un infante. Ustedes pueden ver ahí cómo hay vasos que comunican la metáfisis con la epífisis y por eso se produce la infección, ¿no? En los niños más grandes desaparece eso y es más difícil que se produzca la infección. Acá, por supuesto, que se produce un proceso inflamatorio, como ya conocen ustedes. Dijimos que la circulación de la sangre, el flujo sanguíneo es más lento, entonces eso provoca un ambiente favorable, ideal, para que se produzca la multiplicación bacteriana y entra en juego el proceso inflamatorio. Entonces va a haber ahí enzimas proteolíticas, radicales de oxígeno, entra en juego la liberación de citoquinas, hay una disminución de la presión de oxígeno, el descenso del pH, lo que va a provocar, si es en el hueso, la osteólisis y la destrucción tisular. Y en cuanto a la localización, dijimos que afectan los huesos, con mayor porcentaje los huesos largos. Y ahí ustedes pueden observar que el más afectado es el fémur, con 27%, la tibia 22%, el húmero 12%. Y miren el radio, tenemos 4% nada más, ¿no? Entonces, es más frecuente los huesos largos. Y como mencionamos, existen factores de riesgo para que se adquieran estas infecciones
tal como en los niños más grandes. Y en el caso de los neonatos, en primer lugar la prematuridad, las infecciones cutáneas. Es frecuente, por ejemplo, en los niños prematuros que les coloquen, sobre todo cuando están en la UCI, catéteres en el ombligo, catéteres venosos centrales para la hidratación, para la alimentación. O estos niños prematuros también pueden tener infecciones, hay bacteriemia, también puede haber por hongos. El mismo, por ejemplo, los niños que hacen hipoglicemia, que tienen que controlar la glucosa con hemoglucotest, a veces no hay enfermeras tan diestras y pueden también ser causa es un factor de riesgo para osteomielitis, ¿no? Y en los niños, en primer lugar, las inmunodeficiencias, el VIH, hemoglobinopatías, sepsis, traumatismos con bacteriemia, la varicela o cirugía, heridas penetrantes, infecciones cutáneas, niños que tienen insuficiencia o injuria renal crónica, diabetes y también la vacunación incompleta o ausente. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, ahí en los recién nacidos, aunque también esta pseudoparálisis puede presentarse en los niños más grandes. Pseudoparálisis, ¿por qué? Porque no es una verdadera parálisis, sino que el recién nacido tiende a no movilizar el miembro afectado, ¿no? Y entonces no lo moviliza, entonces por eso se llama pseudoparálisis, ¿no? Y también a veces la mamá es la que se da cuenta, sobre todo en el momento del cambio de los pañales, que el niño presenta llanto importante, ¿no? Porque no es frecuente encontrar fiebre, que el 50% lo presenta y puede lucir aparentemente sano. Por ejemplo, de una serie de 80 y tantos recién nacidos, mencionan que solo el 8% lucía un aspecto séptico, tóxico. Entonces, no es que todos los niños van a tener así estos cuadros clínicos, ¿no? En cambio, los lactantes y niños, igual, no puede haber la pseudoparálisis, y así es que es un niño que gatea, se va a rehusar a hacerlo. Y cuando camina, pues vamos a notar que cojea, ¿no? Es más frecuente encontrar que tienen fiebre, pueden tener signos inflamatorios, como es edema, eritema y calor. Claro que estos signos es difícil encontrar, por ejemplo, cuando hay compromiso de la cadera, porque es más de localización más profunda, ¿no? Entonces, puede tener y no encontrar estos signos. Ahora, niños con clínica también subaguda y localidad en la metáfisis, ¿no? Generalmente en la tibia. Pueden también presentar absceso llamado de Brody, que es una localización hematógena subaguda, ¿no? En cuanto al diagnóstico, como les mencioné, no existen pruebas específicas, pero sí nos sirve para evaluar el tratamiento que estamos dando, de acuerdo a la evolución de los mismos. Y debemos de incluir un hemograma, que generalmente vamos a encontrar leucocitosis, velocidad de sedimentación globular mayor de 20 y PCR mayor de 40. Y lo importante sería hacer un aspirado óseo, entonces para eso nos ayuda la ecografía. El aspirado óseo lo podemos hacer en forma rápida, haciendo una tinción de Gram, por lo menos para que nos oriente si vamos a encontrar Gram positivo o Gram negativo. Y debemos de pedir en todos los casos el positivo. Si bien es cierto, no tiene una sensibilidad y especificidad elevada, pero debemos hacerlo, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, en la osteomielitis se puede encontrar positividad del 40 al 50% y en la congénita del 50 al 60%, pero debemos solicitar. En cuanto al diagnóstico, también debemos incluir el diagnóstico por imágenes. Si bien es cierto, a veces
En esos cuadros, ¿qué te va a servir una radiografía? Sí debemos solicitarla para excluir otras causas, otros cuadros clínicos, ¿no? Porque no necesariamente puede ser osteomielitis bronquitis séptica, pero en sí para hacer el diagnóstico, ahora también depende de la evolución del cuadro, porque al inicio podemos encontrar un aumento de las partes blancas. Y miren ahí, entre los 10 y 21 días recién se puede encontrarse con una radiografía si hay casos de imágenes de osteólisis o alteraciones del periósteo. Pero no vamos a esperar 10 a 21 días para iniciar el tratamiento, ¿no? Ya también mencionamos la ecografía, los tejidos blandos sobre todo para ver presencia de líquido. Entonces, si encontramos presencia de líquido, tenemos que hacer el estudio del líquido articular, ¿no? Acá más específico sería, de todos son la resonancia magnética, porque eso nos va a presentar ya cambios precoces y nos va a dar idea de la extensión y la localización. Nos va a permitir distinguir, por ejemplo, osteomielitis, de celulitis o de un traumatismo o accidente. La tomografía más bien es útil en la osteomielitis crónica. Ahí ustedes ven la secuencia, miren, menos de 24 horas, lo ideal es la mamografía ósea, en más de 3 días la resonancia magnética, y así conforme avanza el tiempo ya lo ideal es pedir. No todos, por ejemplo, en los hospitales de acá del MINSA no contamos con resonancia magnética. Hay papás que sí pueden pagarlo, otros que no, pero sí, por ejemplo, tenemos tomografía. La siguiente. El diagnóstico. Ahí está la mamografía, y todavía mejor si es con magnesio 99, nos distingue la osteomielitis de la celulitis, la tomografía, el grado de lesión, la resonancia magnética, detecta modificaciones precoces y ayuda a diferenciar la artritis séptica de la celulitis y de la osteomielitis. Ya, la siguiente. La tomografía, ¿no? Por ejemplo, este niño, como ahí se ven esas manchas, son los secuestros, ¿no? Secuestros óseos. La siguiente. Acá la resonancia magnética. Miren, sensibilidad del 92% al 100% de especificidad para osteomielitis. La siguiente, la gammagrafía. Ahí también miren cómo se ven los secuestros, ¿no? La siguiente, el diagnóstico diferencial. Acá tenemos que tener presente que los traumatismos. Justo vino un paciente con 12 años, me parece, pero 82 kilos de peso, y dice que estaba practicando salto alto. Y parece que cuando estaba en la altura pierde equilibrio y cae con un pie. Y de ahí comienza a sentir dolor en el glúteo derecho, intenso. Entonces lo llevan a emergencia y la pediatra interpreta que es una contusión, ¿no? Algo que se explica el dolor por el tremendo traumatismo. Por supuesto que le pide radiografía y no, ¿qué va a ver? Indica diclofenaco más dexametasona intramuscular y por vía oral orfenadrina más paracetamol cada 12 horas. Al día siguiente presenta, según el padre, fiebre y el dolor es más intenso. Cede un poco luego del inyectable de diclofenaco más dexametasona. O sea, al tercer día regresa otra vez a la consulta de emergencia, pero o sea, es dificultosa la marcha, hace fiebre 38,5, el hemograma sale con 15.000 tantos leucocitos, con electrofilia de 13.000 me parece, y la proteína C reactiva en 220. Entonces, bueno, después de un traumatismo, y así con esa fiebre y todo lo demás, claro que la edad no ayudaba mucho, ¿no? Pero
pensábamos en artritis séptica. Entonces se le hizo interconsulta al traumatólogo, el traumatólogo dijo que no le parecía, pero ya que eso es del golpe. Entonces le dije, bueno, ya, como escribe ahí tu historia, pero yo voy a pedirle la resonancia magnética. Y bueno, parece que, bueno, un poco que también pensó, ¿no? Y dijo, mejor la pido yo. Entonces él me dice, se acerca y me dice, yo lo voy a pedir. Y en la resonancia magnética se le pidió de cadera. Quizá ahí cometimos un error, ¿no? Porque si estábamos usando una artritis séptica, debíamos haberle pedido de la articulación sacroiliaca y no así de cadera. Pero si vio también que este paciente muestra ruptura del músculo piriforme, me parece, y del glúteo medio, todo un proceso inflamatorio, ha comprometido varias estructuras de ahí de la zona. Y entonces yo pregunté al radiólogo que hizo el informe y qué posibilidad de artritis séptica, ¿no? Y no me contestó por el WhatsApp, no me contestó, sino le llamó al celular y me dijo, ¿no? Mire, si es que piensa en ese diagnóstico, habría que pedirle resonancia magnética de la articulación sacroiliaca. Pero los dos traumatólogos que lo han visto nos los han desechado y han puesto ahí en la interconsulta manejo de pediatría. Pero ¿cómo lo vamos a mandar a la casa así? Ni siquiera nos han puesto que tiene tal cosa, que necesita esa ruptura de músculo, se arregla con medicina física, etc. ¿No? ¿Qué sabemos nosotros de ruptura de músculo? Entonces lo hemos hospitalizado y no sé, o sea, se ha hecho interconsulta de reumatología, porque también están pensando que puede ser una artritis idiopática juvenil sacroileitis, pero es después de un traumatismo, ¿no? Entonces es difícil el diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta también las neoplasias malignas, por ejemplo la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma, o tumores mismos del hueso, ¿no? Como el sarcoma de Ewing. Entonces por eso también nos sirve tomar una radiografía simple para descartar algunas de esas cosas. Las enfermedades del colágeno que se ha visto, ¿no? Ustedes han visto, la mayor parte cursa con artritis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. También, bueno, les cuento estas anécdotas porque no son que he visto a lo largo de la carrera. Están tratando a una chica de 12 años también, como tenía compromiso poliarticular, fiebre, como una artritis idiopática juvenil. El reumatólogo también lo confirmó, los estudios de laboratorio, tenía plaquetopenia, linfopenia, leucopenia, neutropenia. Entonces empezaron el tratamiento y al mes creo que estaba dando el metotrexate. La chica viene porque tenía dolor intenso en la región del ano, sobre todo al momento de defecar. Entonces se hospitaliza, se hace interconsulta a gastroenterología, dicen que está con un pequeño proceso, que puede ser por el metotrexate, que ya baja las defensas, indican antibióticos, se le dan antibióticos y se recupera. Pero regresa a la semana con el mismo dolor intenso, se vuelve a hacer, incluso le hicieron colonoscopía, vuelve otra vez con el dolor intenso y a una de las gastros se le ocurre pedirle resonancia. Y en la resonancia sale que tenía compromiso osteolítico de la columna sacra. Y al final fue una leucemia linfocítica aguda. Y perdimos cuánto tiempo de tratamiento que le está dando el reumatólogo. Hablé con el doctor Henry García y sí se acordaba, porque es un caso que hay pocos en el mundo que han sido tratados como artritis idiopática juvenil y han terminado siendo leucemia. Entonces, si bien es cierto que nosotros vamos a quedar mal, pero les he dicho a los pacientes que lo presenten, ¿no? Pero son un poco quedados, no creo. Bueno, pero le pregunté a Henry y me dice, sí, comenzamos la quimio, aparentemente estaba yendo bien y de repente se descompensa y finalmente ha muerto la chica.
infección de la piel, ¿no? Piomyositis, también es poco frecuente en nuestro país, más en países asiáticos o africanos, pero también ya están reportados acá en el país. Siguiente. ¿Y cuáles son los factores que pueden alterar la registración antibiótica? Por supuesto que la presencia de pus o de secuestros, ¿no? Una hiperemia reactiva, tejido isquémico calcificado o artrítico, que ahí tiene que hacer tratamiento quirúrgico, quiste óseo, grasa en zona esponjosa y según el hueso comprometido. La siguiente. El tratamiento. El tratamiento comparte también la artritis séptica y la osteomielitis. Como hemos dicho, este es un caso, digamos, de urgencia o emergencia igual. Si no actuamos rápido, en pocas horas, por ejemplo, si estamos hablando de artritis séptica, la articulación se destruye y eso ya no se puede recuperar. Entonces, inicialmente tenemos que actuar en forma empírica, el llamado tratamiento empírico. Y es de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, cuál es el agente biológico más frecuente en cada grupo etario y según los cuadros que hemos mencionado. Y han visto que el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. Entonces, en todos los grupos, ahí ven ustedes que está involucrado el Staphylococcus aureus, entonces tenemos que escoger un antibiótico pensando en este agente. Entonces, podemos escoger fluoxacilina, no tenemos, lo que tenemos es oxacilina, y podemos poner cefotaxima, porque si es un recién nacido no podemos escoger ceftriaxona. Ya mencionamos eso por lo de la ictericia, ¿no? La conjugación de la bilirrubina. O escogemos cefotaxima o gentamicina. Si los niños son menores de 5 años, también el estafilococo, y ahí podemos escoger cefuroxima, y niños mayores de 2 años, igual, ¿no? Oxacilina, cefotaxima o ceftriaxona. Por ejemplo, los niños dijimos que tienen anemia hepatocítica. Hemos dicho que está involucrada la salmonela. Entonces podemos escoger oxacilina y más cefotaxima o también ceftriaxona. En el caso de Pseudomonas, acá sí tenemos que incluir uno que sea sensible para este agente biológico, ¿no? Es la ceftazidima. Cuando es alérgico a las beta, porque puede encontrar también esa mala suerte de que sea alérgico a los beta-lactámicos. Entonces tenemos la opción de la clindamicina, que también es un agente o es un medicamento que es de segunda elección para el Staphylococcus aureus. En los anaerobios también podemos usar clindamicina. Acá también hay controversia en el sentido de que ambos cuadros requieren tratamientos farmacológicos largos. Ahora ya están mencionando que se pueden acortar, pero generalmente son a veces 14 o 21 días, depende de la evolución del caso, ¿no? Y en el recién nacido todo el tratamiento es por vía endovenosa. En los niños más grandes sí se puede dar, por ejemplo, 7 días o 10 días endovenoso y luego hacer el cambio a vía oral, rotar, ¿no? Se llama rotar a vía oral. Ahí tenemos también, podemos dar cefalosporina incluso de primera generación, como es el cefaloxilo, la cefalexina. Y si tenemos resistente, porque podemos encontrarnos con un estafilococo resistente a la penicilina, podemos dar clindamicina, linezolid, que ya no contamos en el propio ejercicio. Y si estamos frente a neumococo, la amoxicilina, más el ácido clavulano también. La siguiente. Ahora, ¿cuándo es el tratamiento quirúrgico? Cuando hemos dicho cuando hay necesidad de hacer drenaje de los abscesos periódicos, si hemos tenido, por ejemplo, la disponibilidad de hacer una resonancia magnética, ahí vamos a identificar. Hay que hacer debilitamiento de los focos de infección contiguos, ¿no? Decisión del secuestro, si es que no hay. Y cuando podemos pensar en el tratamiento quirúrgico, cuando ya hemos aplicado los antibióticos endovenosos, darle una chance de 48 a 72 horas. Si la bacteriemia, por ejemplo, los marcadores, ¿no? Si PCR, velocidad de sedimentación están bien elevados, sobre todo PCR, es que estamos haciendo una terapia equivocada.
lactantes o los niños mayores más de 7. La falla, acá lo que les digo, la disminución del valor de la PCR, si tiene 200 y después de 72 horas tiene 100, bueno, está bien, pero si permanece o incluso puede aumentar, ya tenemos que reevaluar nuestro tratamiento. Entonces, ya vamos a pensar en tratamiento quirúrgico, como son los abscesos, estamos haciendo terapia antimicrobiana inapropiada. Dijimos que hay que pensar en Miguel anti-G y la penicilina o cefalosporina. Y paso a la vía oral. Ahí están las condiciones para pasar a la vía oral, ¿no? Pero como les mencioné, no hay duración mínima de tratamiento endovenoso, es individualizado cada paciente. En los niños mayores de 1 mes, con osteomielitis no complicada, pueden ser pasados a vía oral si muestran mejoría, que permanezca febril más de 48 horas, disminución del dolor, cuando los leucocitos se normalicen o la PCR muestre presencia. Y usualmente eso ocurre, como mencioné, de 7 a 10 días de tratamiento. Esos son los requisitos para pasar, ¿no?, a la vía. Edad mayor de 1 mes, curso clínico no complicado, incompetentes con vacunas conjugadas para el hemófilis influenza, si el patógeno fue identificado, bueno, si el cultivo fue negativo y sobre todo si el niño tiene capacidad para deglutir y absorber el antibiótico. Y la prueba hay que hacerla en el hospital y también tener la adherencia de los padres. Y bueno, eso lo vamos a pasar rápidamente porque hay varias cosas que son compartidas. La siguiente. Entonces dijimos que la artritis séptica o piógena también es una infección bacteriana del espacio articular, no como la osteomielitis del hueso. Y también afecta las articulaciones de las extremidades inferiores. Generalmente, miren, hasta el 90% se afecta a una sola articulación, pero hay casos que sí puede ser poliarticular. Es más frecuente en los niños más pequeños, 5 a 37, 100.000 niños, es 50% de los casos es en menores de 2 años, las 3/4 partes de todos los casos es en niños de 5 años, la osteomielitis del 50%. Neonatos y adolescentes son grupos de riesgo para el monococo y también, ¿no?, los pacientes inmunocomprometidos. Igual, ¿no? Acá es importante también el antecedente de traumatismo, pero dice que son traumatismos que a veces incluso no son recordados. ¿Y por qué? Porque la sinoria tiene abundantes vasos sanguíneos pequeños y un traumatismo, por más leve que sea, puede producir la ruptura de estos vasos sanguíneos y con ello favorecer la diseminación hematógena, que es la patogenia más frecuente. La siguiente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, no? Similar a lo de la osteomielitis, ¿no? Los recién nacidos prematuros, por los catéteres, con esto también de la relevoglucotest, también puede ser esa examen neonatal, o las picaduras de garrapatas. Ahí están los microorganismos que pueden producir la infección artritis séptica. La siguiente. Las manifestaciones clínicas es igual, ¿no?, que va a producir dolor al momento del cambio del pañal y podemos encontrar signos inflamatorios como es el edema, como pueden observar acá, muy bien, el edema, el eritema, el calor, y también, sobre todo en la artritis de cadera. Por eso yo pensé en artritis séptica, porque miren, inflamación en el muslo o en la nalga. Y como comenzó a tener fiebre, bueno, dije, ya, la siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas, la artritis séptica igual, ¿no?, más frecuente en la cadera, la rodilla, el hombro, el codo, el tobillo. Y acá sí es donde se nota más una posición antálgica, por ejemplo, en la artritis de cadera. Tiende a estar en abducción y rotación externa, ¿no? Entonces,
Por esa posición podemos deducir de dónde está la artritis. Por ejemplo, si es la rodilla, el codo, la articulación tiende a permanecer en semiflexión. En la artritis del hombro, la articulación más bien aducida y en rotación interna. Se puede hacer compresión trochanteria, entonces puede sospechar de artritis de cadera, o también hacer el signo del rebote en la rodilla. La siguiente. Acá están las articulaciones más afectadas en varias series y ven ustedes que siempre las articulaciones grandes son las más afectadas. Y, por ejemplo, la muñeca tiene cuántos casos en toda la serie. La siguiente. Acá está, por ejemplo, la costilla, menos del 1%. La siguiente. El diagnóstico es crucial, precoz para prevenir la destrucción de las articulaciones. Entonces, lo más importante es hacer también el hemocultivo, el estudio del líquido sinovial, que, por ejemplo, si es una etiología bacteriana, el líquido va a estar turbio, el recuento creo que tengo 4 de la siguiente. Sí, acá está el líquido sinovial, miren cómo es normal, el traumático, y cuando tenemos que empezar en la artritis séptica. Es blanco amarillento, los leucocitos mayores de 50.000, el porcentaje de neutrófilos, la relación de glucosa sinovial y sanguínea, el cultivo positivo, y bueno, la adicción de Gram por lo menos identifica el 50% de los casos. Siguiente. Bueno, la alimentación, la radiografía simple, no nos va a decir si, no nos va a negar que tiene artritis séptica, es igual, ¿no? Y miren, la erosión del hueso subcondral recién entre las 2 a las 4 semanas. La ecografía sí nos puede hacer sospechar porque vamos a encontrar líquido en la articulación. La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, en el codo, ¿no? Miren cómo ya no hay espacio articular acá. La siguiente. Esta también de la rodilla, ¿no? La siguiente. En cuanto al tratamiento, es tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento igual, empírico. Al inicio, cuando no tenemos nada y sospechamos, es mejor dar de acuerdo al grupo etario, como ya hemos visto. La siguiente. Entonces ahí está el grupo, los menores. Prácticamente es similar a lo de los científicos, ¿no? En los mayores de 5 años se puede utilizar sulfasolina, clorofacilina. La siguiente. Y en situaciones especiales. Dijimos, por ejemplo, en las heridas penetrantes, tiene que considerar la ceftazidima. En sospecha de anaerobios, la clindamicina y también el metronidazol. La siguiente, cuando son el estafilococo resistente a la penicilina, se puede considerar también la vancomicina. Se debe considerar la vancomicina. Entonces, ahí tienen también la relación de los antibióticos que se utiliza para cada agente etiológico y la alternativa. La siguiente. El pronóstico. El pronóstico hay que seguirlo en el tiempo, porque inicialmente no podemos decir este paciente va a tener alguna secuela. A veces se puede ver en meses o incluso años, y lo principal va a ser que de repente puede haber un acortamiento del miembro afectado, por ejemplo, en el caso de las tendinitis crónicas, claro que son infrecuentes, pero puede haber. Y hasta incapacidad permanente si nos demoramos en el tratamiento. ¿Y qué afecta el pronóstico? El retardo en el inicio del tratamiento, la edad de 1 año, la infección de la cadera o del hombro. Pueden coexistir las dos infecciones, artritis y osteomielitis, y eso es también un factor que va a afectar el pronóstico, ¿no? Y sobre todo es un huésped inmunocomprometido. ¿Y cuáles son los signos de alarma? ¿No? Por ejemplo, en los niños hasta los 3 años, artritis sépticas, neoplasias, oligoartritis inflamatorias, sintomatología sistémica, patrón doloroso inflamatorio y sintomatología persistente o impotencia funcional. Acá, para que vean las pocas diferencias que hay entre una y otra. Y
y un algoritmo, ¿no?, de lo que debemos hacer cuando sospechamos de una infección postparticular. Y el caso clínico, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, su respuesta es Antiséptico. ¿cuál? Ya, vean las clip. No salió nada. Entonces la respuesta es paciente antiséptica de Bayer. Ay, ese chico también le salió como que se estaba formando pus por el psoas, o sea, todo un se ha hecho una. Gracias por el